Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo en este día en que el verano se va yendo con el cambio de la hora que hace que todos los paraguayos lleguen o más temprano o más tarde a sus citas, culpándoles directamente al cambio del horario? Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio de Teodófilo Mendieta, más conocido como Curupicolí, músico ñembucuense y gran cultivador de calabazas, quien fuera el creador del Festival del Porongo. Buenas noches, Asunción. La novedad de la semana pasada sin duda constituyó el nombramiento de Chiqui Arce como técnico de Olimpia y debutando con victoria. Lo único que falta sería que le vaya bien en la Sudamericana, ¿verdad? Y cartón lleno en Barrio Obrero, vieja. Claro, claro que sí. Bienvenidos a este depósito cargado de buenas intenciones que lastimosamente no se realizó, quizá en el mejor momento, razón por la cual empezamos tempranamente a ir desarmando la carpa, vieja. Pero creemos, sin embargo, que lo que hacemos es necesario en este país cuya población parece no entender todavía que con adelantarnos en el semáforo no adelantamos en nada. Que con entrar de contramano porque vamos en moto no adelantamos en nada, vieja. Que con la cachirra, mis bombachas, los cumbieros de todos los colores, los programas donde no hay nada más que gente haciendo nada, con luces y vestuarios, pero que no adelantamos en nada. Que jodiéndonos en las elecciones internas y externas, donde los partidos están financiados por dineros fronterizos de dudoso origen, no adelantamos en nada. Que comprando o vendiendo cosas de contrabando no adelantamos en nada tampoco. Bienvenidos a un país que tiene todo para salir adelante, pero por nada más que una cuestión de ignorancia, analfabetismo, incultura, barbarie, atraso, apatía, dejadez, desidia y huireza desparramadas por todo el territorio patrio, estamos en el regazo económico más pelotudo de la historia, viejo. Pasen y vean a una gente que no quiere estudiar, aprender, conocer, producir, cambiar. Si se puede trampear, coimear, estafar y encima salir impune. Bienvenidos a la ciudad más verde de vendedores ambulantes, niños mendigantes, limpiavidrios y cuidacoches, que por culpa de todo lo explicado anteriormente, pululan por las calles sin remedio y sin solución. Y mientras la NASA halla enigmática nube de polvo en el planeta Marte, acá sobre General Santos, el polvo levantado por las obras en ejecución causa problemas de visibilidad a los conductores y problemas de pulmón a los vecinos, viejo. La temperatura afuera está nublada
El cielo se encuentra caluroso, la humedad relativa ambiente mejora en algunas seccionales que ya empiezan a recibir los ingresos en función a las internas. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo se verá repetido y las consecuencias serán igualmente repetidas. Las manifestaciones posteriores serán igualmente repetidas y así sucesivamente. Multiplique usted. Perspectivas, Albert. Sí. Invasión de notas en todas las dependencias del Estado. De invitaciones para asistir a mitines políticos partidarios con una sutil amenaza que de no hacerlo así apeligrará la continuidad de sus laburos. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia es el pan de todos los días para la alegría de grandes y chicos. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar ya se ha ganado totalmente un país como este. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfrute del país sin yodo. Bienvenidos al país más feliz del mundo. Bienvenidos desde el depósito de Apomo, vieja. Esta sí es de su época. Claro, claro. Esta es de los 60. Esta serie duró del año 66. Yo veía siempre Hasta ahora yo veo. Del 66 al 78 duró esta. Y bueno, Misión Imposible, ¿verdad? Mucho, ¿eh? Duró muchos años. Amigo, hay 5-0. ¿Cómo que va a ir Tito. 5-0? No. Misión Imposible, ¿no te acordás? Eso Claro, yo te hice el hilito ese que corría de pólvora. Pensé que era un mosquito, por eso sale el chikungunya, ¿verdad? Así era. Sí, es verdad. Muy buena serie, ¿eh? Muy buena serie. Y Estamos en la semana de series. series de televisión. La música es de Lalo Schifrin, que fue el creador de... Argentino. Argentino, Muy exactamente. buen compositor, Lalo Schifrin. ¿Una pibe o no? Y ¿cómo dijo? Argentino. Sí, claro. Como el Papa. Claro. Claro. Lalo Schifrin, muy buen tema. ¿Te gusta? Muy buen tema. Sí, buenísima la serie. Y vos sabés que, a quiero ver. decir lo siguiente. Las series buenas generalmente tienen una banda de sonido buena, Muy buena, también, sí. que es lo que te hace recordar la serie buena, ¿verdad? Importante Exactamente. tener una banda buena. Buena. Sí, Muy bien, Tito, muy bien. ¿Lo dice con conocimiento de causa? ¿Y está comprobado o no? Estamos hablando de eso. ¿De qué vos estás pensando? No, como dijo lo de la banda. Bueno, está bien, te felicito. Hablando por de la elección. banda, Sí, qué lindo aroma ese, ¿eh? sí, sí. La banda. Sí. ¿Qué le parece lo que tenemos hoy? A ver. Permítame, ¿eh? Vamos a Ahí probar. está, ahí está, miren lo que es. Mostrana bien, por favor. Tengo miedo lo que se me caiga nomás. Tenemos que hablar Mire. de Muti. Mire cómo puse las banderitas hoy. Ideal, hoy es una noche ideal para un sándwich fuerte de la banderita, jamón cocido premium Muti, que es un producto elaborado con carnes seleccionadas de vacuno y cerdo. Miramos, esta presentación contiene condimentos y aditivos autorizados, ideal para consumir el sándwich, al plato, picadas, etcétera. Conoce más de Muti y sus elaboraciones de hamburguesas, embutidos y estas deliciosas variedades de carnes procesadas. Entonces ingresa a www.muti.com.pi. Muti, me gusta más. Y acá, Claro que sí. acá tenemos el jamón cocido ahumado de Muti, Riquísimo. con el que hicimos la picada. Mostrar a la cámara, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ahí venga, está, venga acá. Cochoy. Jamón Venga, cocido. director, venga. Jamón cocido de Muti es Ahí está. riquísimo. Jamón cocido ahumado, ¿eh? Recomendado. Ahumado, sí, sí, sí. Ahumado, Se exactamente. siente el ahumado, ¿eh? Sí, ahí está. Le regalo para que Bueno. lleve a dar una picada en su casa. Muy bien. Ahí está, Bueno, pasamos hoy tenemos baile, Tito, Hoy en, baile. en el bloque del segmento de DJ Pancho. Hoy no va a estar con nosotros la profe Sorita. No va a estar. Se excusó. ¿Qué pasó? Se excusó, pero de todas maneras tenemos... Carajito nos va a llamar tampoco. Probablemente no, pero hoy tenemos baile. Yo Para baile. el Papa Tenemos también. baile y viene a hacer la coreografía, una coreo. Viene la profe Termita Osta, que está con nosotros. Música, maestro, vamos. Espera. Eu quero tchu, eu Venga, quero Termita. tchá,
El profe Termita, vamos, profe. Tiene la misma panza que Sorita, ¿eh? Parecía Sorita que la Termita. Esto es Zumba. Con la profe Termita. Bien, Termita. Hace los mismos pasos que Sorita, ¿eh? Tiene mucho parecido con Sorita, pero es Termita. Para que vean, el tema es diferente. Sorita baila otros temas. Ella es más. Las termitas viven en un bulto. Él tiene el tobul, pero un poquito más abajo de la Claro, termita. vendría a ser como un tacurú. Tacurú. Sí, ahí está. Ahí está, Ven, muy bien, los pasos muy bien. A ver, quería decir nomás, discúlpeme. A ver. Está bien que mire, pues me está ensuciando, ni todos, amigo, la cocina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salí. Ok. Pare. ¿Quién es el troll? No, pero Termita, tranquilízate, tranquila. ¡sucio! ¿Qué pasa? Esto es agresión, no, agresión. ¡Negro cualquiera! No, por favor, ¿por qué vos me pegás tan descarnadamente? Carnita, tranquilo. Déjenle algo, Espere. Salí. ¿Dónde nuestra banda, Carnita, por favor? ¡Pegale! No, conmigo no, ¿eh? ¡Pegale! No se peleen, por favor. ¡Hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Cualquiera! Tomá, llévate esto. Me convenció a Termita. Bueno, me estaba sucediendo en la cocina, pero no pensé que Termita iba a reaccionar así. No pensé que iba a reaccionar así, Termita. ¡Qué bárbaro! Tiene un socio violento también. Sí, Una especie de super pibe. bastante amanerado. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a algo totalmente diferente? ¡Qué piña! Llega el verano a la Jacó Majema, sí, compañeros, allá de los juegos electrónicos. Vaya a preparar que voy a jugar porque en Majema la voy a jugarnos a la Nintendo Wii. Casa Arce presenta sus espectaculares cocinas de la marca Kaede y la cocina. Bueno, digamos tal. Son cocinas de 4 o de 6 hornallas con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes y son Nápoles, Venecia, Génova, Roma, que es la que tenemos en este caso, y atención a la promoción especial: por cada cocina Kaede que compraste llevas un hermoso y práctico delantal como el que estamos viendo. Casa Arce, cada vez más cerca tuyo. Perdón, pero estábamos cocinando. Ya durante las fiestas patrias del Bicentenario se hizo un montón de actividades, ya sea en las calles, en las plazas, todo agarpado por el Estado, por supuesto, donde una infinidad de yaguarí salía vestido de antiguo. Y bueno, comenzaron a hacer, y justamente Alberto Longo se va y le entrevista a gente que hacía un arte antiguo, que sería el arte de los malabarismos y todo lo que sea de las festividades circenses en plena calle de Asunción. Vamos con la nota. Alberto Longo. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos, y bueno, estamos nosotros acompañando todo lo que son los festejos del Bicentenario. Ustedes saben perfectamente en las esquinas de los semáforos quiénes están: artistas, equilibristas, malabaristas. Bueno, ahora en el Bicentenario ellos se vistieron de fiesta y están haciendo su arte para toda la ciudadanía que está festejando con nosotros el Bicentenario. Vamos a lograr la nota con ellos. Nos encontramos en el semáforo, ya dio rojo y ahora se inicia el espectáculo del equilibrista. Bueno, ahí ya empezó. No tiene mucho equilibrio, que digamos, nos acercamos con las cámaras y está tratando de equilibrar que no se derrame la... un ruso, ¿usted quién es? Yo soy su profesor. Justamente el instructor ruso. Seguimos en la calle, ahora el verdadero equilibrista, el acto de la cuerda floja, Vladislav Visokolan, que va a ser el acto de la cuerda, conocido acto, el equilibrismo en la cuerda floja.
Se está equilibrando. Y bueno, realmente... Y bueno, todo es jolgorio, fiesta aquí en el semáforo, por supuesto. Vladislav Sokolov, el equilibrista ruso que llegó al otro lado. Otro semáforo y volvemos. Seguimos en la calle Alberto Longo, los festejos del Bicentenario. En una esquina, en un semáforo. ¿Quién es usted? ¿Qué va a hacer? El hombre de goma. El hombre de famoso hombre de goma hace su calentamiento, calistecnia. Vamos a ver su arte. Bueno, el semáforo dio verde, verde, hombre de goma, verde. Otro semáforo, qué casualidad, también el mismo vehículo. Y ahora están los equilibristas rusos. Realmente van a hacer un acto, atención, atención, un acto de extrema destreza, va a saltar. Otro acto de destreza del equilibrista ruso, ahí está. Viene el siguiente acto, atención. Los equilibristas rusos, no sé qué decir, todo dentro y englobado dentro de los festejos del Bicentenario, así Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Arcoiris, siempre brindando calidad en cada uno de sus productos, compañeros. Siempre, Y hoy le presentamos la tradicional hierba medicinal conocida con el nombre de burrito. Ay, está burrito. ¿Para qué dolencia o qué enfermedad se recomienda el burrito? Por ejemplo. El burrito es digestivo, combate los dolores de estómago, la digestión es lenta, se recomienda contra la acidez gástrica. Y todo esto gracias a Arcoiris. Con sabor y confianza, compañero. Vamos al aire, volvimos. Bueno, Vamos a presentar un episodio de una... Esto es algo totalmente diferente. ¿eh? claro, totalmente diferente. De un fragmento que la vez pasada tuvo bastante... Está teniendo Cotito, te enviaba fotos. Sí, enviaron fotos a nuestra seguidores. página de Facebook. Muchas de las cuales ya están en esta... hoy. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del bloque Carteles de mi Patria. Claro. Y arrancamos con este primer cartel, Alberto. A ver, Mira, fíjate, este se vende motos, pero también venden accesorios. Claro. No de los accesorios. No. Accesorios. Accesorio. Lo importante es que se entienda lo que quiere vender. Claro, lo bueno es que tiene un solo accesorio. Sí. Porque si te sirve todo bien, si no te sirve no tienes más. No. ¿verdad? Tienen Porque- una campera de cuero que están vendiendo. Muy bien, y Este tiene siguiente cartel dice, mira, por fin llegaste, crack. Te extrañé demasiado. demasiado. Tu terrón de azúcar. No puede ser. O sea ¿Quién que este crack es un crack. Un crack es de un muchacho. Gras. Sí. Pero este sí, te extraña, alguien te extraña demasiado. O sea. Yo creo que lo que dice Tito es cierto. Por fin llegaste, crack. Crack tiene eso. Bueno, entonces agradecerle por tu terrón de azúcar. ¿Verdad? Qué bárbaro. Y acá está. Esta sí que otra... ¿Qué dice? Este- Batería y No. cubiertas. No, Eso es tiene la un B. problema con la vila vial Eso es este la B. muchacho. ¿eh? Sí. Con la vila vial, ¿verdad? El tipo dijo, se lee igual, se entiende igual, va a pioche. ¿Quién me va a asignar si yo batería y cubierta? ¿Quién me va a ¿Quién me va a asignar? decir igual? Claro, ¿por qué? Si yo Vamos a digo ir batería corta. y cubierta, ¿verdad? O batería y cubierta. Poner nomás como corta, vas a gastar menos tinta. O capaz, Tony, capaz que no tiene dientes. Adelante, bueno. El siguiente. Ojo, propiedad privada. Se le acabó. Tuvo pues, un como problema siempre con el la D cartel, ahí, sí. dijo, no, que verdad, no. Abajo, Pero, abajo. pero pues, tengo que poner la D porque si no van a pensar mal de mí. Sí, dijo, empezó a ¿verdad? escribir, Tony, me doy cuenta que la gente tiene un problema con la extensión de las letras dentro de los márgenes Sí, ¿verdad? cartelísticos, ¿verdad? No, Estamos no. dando No, cuenta no. mucho de Tienen eso, que ¿no? medir con antes. ¿verdad? Por eso digo. Dibujaba primero con lápiz. Algo así tiene que Lápiz y ser. papel. Me parece que no son capaces de ver así mismo como se cierran la boca calle con los autos que no ven, que básicamente podría esperar un ratito y dejar el paso y no cerrar la boca calle. Bueno, este también es un ejemplo Uno siempre claro. puede andar apurado, Tony. Mm. Bueno, y le recomendamos también separaciones sílabas como nosotros hagamos como- antes en la escuela. El otro. Ahora somos... Ahora todos somos uno, dice. Sí. Entendí perfectamente el mensaje. No, este ahora, claro, pero tuvo una dislexia Una donde dislexia. colocar la H, ¿verdad? H no van a entrar. él dijo, no sé dónde va. Yo pero sé se que ve va una que- H va una en H, algún, dice. Con H, con No H sé le dijo. nomás dónde Ahora mismo lo entendió. digo. No, le dijo con H, le avisó el tipo. Con H le dijo. Ah, bueno. Ahí está, ahí está. Y puso bien grande la H para que se dé cuenta que puso. ¿verdad? Ahí está, ahí Ahora está. todos somos uno. Después, Fíjate. Siguiente. ¿Qué dice?
Este vende empanada y sándwich. 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 ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Una B corta o una U? No, una Sándwich. D. Una U, Una U. Sándwich. 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 Pero bueno, pues, es una palabra inglesa, güey. Claro. Te puede prestar confusión. Sándwich. Mientras le pidan sándwich y el tipo tenga, está todo bien. Viste que hay Igual lo países que facilitaron las cosas y dicen emparedado, ¿verdad? No, nadie se escribía eso, Tito. Mejor no me escribía sándwich. Y acá este otro que tiene dislexia también, Tito. No, está bien. Mira. Dientista, dice. Claro. ¿De dónde viene el dientista? No. ¿Qué arregla el dientista? El diente. Pero te voy a explicar, Albert. bien, ¿De dónde viene la E? Te voy a explicar. Fíjate ahí, viernes, dice. Ah. Viernes, hora 8:30 hasta la y en el 14, no sé cuándo, ¿verdad? Ahí estaba la E que él sacó y llevó. No sacó nada. Ah, Sacó claro, de la- dentista, de dice yo viernes, que- sacó No, de viernes. No, le agregó una I al dentista, le agregó una I. claro, pues, y no la- es que sacó ninguna la I, I lo claro. Y lo que le sobró. Claro, una I de más lo que tiene ese. ¿no? Le encantaba la I. ¿Hasta qué hora, bebé? Hasta la 14. algo. Cada vez más chico. Chicos. Siguiente. 8:30. ¿Qué dice Otro. acá? Acá dicen un matutino Mira, ocho. un No, local. no dice vamos a que- decir el nombre. No, vamos a no, decir no, el no, nombre. vamos a decir el nombre. No le vamos a Dice que- quemar así, ¿verdad? No, dice que hayan bombas caseras. Hayan. Ojalá que haya. Es cierto que Sí. es popular, bueno, este tipo de diario escribe coloquialmente, como Claro, la gente como los curepí pronuncian en la claro. calle, porque dicen Ashan. Entonces, Claro, Ay, vamos a decir que fue un curepí que escribió. exacto. Sí, ese es el problema de a veces. Este te va a gustar, Albert, porque es un gusto nuevo. Limonada. Limonada de mango. Qué bueno. Limonada de mango, ¿Qué Albert. habrá querido decir? Claro, para que O sea, corte, es muy dulce por el mango. ¿no? El limón le compensa. Limonada Una de dos, mango, o hizo claro. de mango y le puso limón, o hizo de limón y le puso mango. O ¿verdad? le cayó un mango, no sé. Pero, Limonada de muy mango. El importante. mango Importante le cayó el mango en la cabeza y le removió el cerebro. Lo que sí que es un gusto Una nuevo. limonada de mango, un gusto nuevo que sea. Vamos, Y te voy a bueno, probar. y acá tenemos otro que es un tipo que vende en oferta. Sí. Y leen vos si podés, Albert. White Friday. Y las botas no es lo que vende, oferta. bota, Parece, White Friday. parece una- Buen precio vas a conseguir ahí. Eso es Lo importante es Albert que dice White Friday y se Claro. entiende perfectamente que La gente está ya sabe que es vendiendo mucho más qué. barato con un White Friday. Sí, sí. Fantástico. Oferta. Muy bien. ¿Y esto? Y este dice carnicería San Rafael y abajo ¿Qué dice tan- qué se tan compra mala? caballo. No. ¡No! ¿Cómo que lo vas a poner ahí, pero bueno? No ¿Entendés? podés revelar el Le- secreto. claro. No mismo que Batman venga y se te quite la careta. No, y diga, ¿verdad? "Es tuyo, ¿Cómo boludo". vas a decir? Hola, soy Batman y se saca la ¿Entendés? careta. Claro. Ah, pero a lo mejor usa para hacer mortadela, no sé, usa para el chorizo. No puede poner ahí se compra caballo justo donde El caballo es para... se pilló todo el truco. Que va, se Butifarra, pilló el ¿no? truco, exactamente. Y acá tenemos otro parecido de las semanas anteriores, Qué bien, ¿verdad? tío. Donde dice que hay hielo y explica bien claro que el hielo que él vende por lo menos es fresco. Fresco, para que no haya Este no es duda. un país caluroso. Güey. Hay que tener Bueno, hielo fresco. con esto creo que terminamos la primera. Gracias a la ¿eh? colaboración de los televidentes que nos envían al Facebook, los carteles de Mi Patria, así podamos hacer nosotros este coqueto bloque. Apuir. ¿Qué decir? Muy bien, espero que se hayan divertido con esta Así como imaginería nosotros, por lo menos. popular, tradicional para Bahía. Y ahora vamos a algo Totalmente diferente, viejo. Estamos grabando. Bueno, llegó el momento de despedir este programa. Quería comentarles, nos vamos, Tito. Nos vamos. Quería comentarles de que volvió la Running a San Lustro, la mejor calidad al más bajo costo. Solo lo encontrás en San Lustro y no te olvides de llevar tu topper. Ahí está. Ah, me dio un tirón. Caracterizados por la durabilidad y la variedad de sus diseños, topper los más resistentes para todo andar. También tenemos que decirles de que 0 grados. 0 grados. ¿Qué pasa con 0 grados? Y ahora estaba con una feria. Sí, feria de precios. De jueves a sábado. De jueves a sábado, muy importante, feria a precios de fábrica en 0 grados. Te vas por Felibogado. Te vas por Y Felibogado. antes llegamos a León Andrés, vas a verle un camioncito allá en la calle. Hay un camioncito Sí, que hay dice un 0 grados. camioncito, Muy sí. bien, Tito, qué buen dato. Micrito. Qué buen dato. Micrito. Hidrosanitarios también hay que agradecer. Aquí José Ferro está haciendo uso de esto. Hidrosanitarios que está sobre ¿dónde está, Tito? Sobre sí, ya la casa Eusebia, ya la casi chofer de Chaco. ¿A quién también, Víctor? A Charme, Coafer y Spa. Claro. Disfrutar de los mejores combos adaptados a Hay tu un necesidad. combo para cada día en Charme, así que podés aprovechar eso. Y también, como ya dije, Óptica Más Visión, Avenida Fernando Lamora 448, casi La óptica ya de tu está hermana. en tu coral, la La óptica óptica de mi de tu hermana. Claro, te ofrece que una amplia variedad
variedad de lentes de sol, de contacto y de receta de todas las marcas con la calidad que las caracteriza. Y bueno, nos vamos, señores. Agradecemos a Muti, Arcoiris, agradecemos también a Casa Arce y Gerón, ¿cierto? Gerón. Uno antes. Gerón, uno antes y otro después del brindis. No te pases, pero si te pasas con Gerón, se te pasa, compañero. Acá tenés para tu Gerón. Vení, vení. Venga. Bueno, nos vemos, señores. 1, 2, 3. Bueno, chao. Thank you.